Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K de LG, el UN7310 de 55 pulgadas del año pasado 2020 y el UP7750 de 65 pulgadas de este año 2021. Deben tener en cuenta que en ambos televisores, en los tamaños de 50, 60 y 70 pulgadas, vienen con paneles VA. El resto de tamaños, por supuesto, como es el caso de estos dos 55 y 65 pulgadas, vienen con paneles ADS que se comportan de forma similar o prácticamente igual a los IPS. Estos serían sus controles remotos o conocidos simplemente como Magic Remotes. El de la derecha, que es el del UP7750, tiene un diseño más renovado, me gusta más, tiene más teclas de acceso directo para aplicaciones. Los dos digamos que son igual de gorditos, por así decirlo, y ambos utilizan baterías desechables. Por supuesto, ambos también tienen botón para micrófono. Este es el diseño del sistema operativo de los dos televisores. Ya aquí es cuestión de gusto, la verdad es que a mí me gustan ambos. La fluidez en los dos es muy buena. El sistema operativo se llama WebOS, propio de esta marca coreana LG. Ya en cuanto a la apertura de aplicaciones y por supuesto también la LG Content Store o tienda de aplicaciones de este sistema operativo, el tiempo que tardan en ambos televisores es un poco más en comparación a otros televisores de esta y de otras marcas. Pero entre esos dos, la mayoría del tiempo es un poco más rápida en el UP7750 de la derecha. Ambos cuentan con aplicaciones no populares y también populares, entre ellas Netflix, YouTube, HBO Max, DirecTV Go, Amazon Prime, Apple TV, Disney Plus, entre muchísimas otras. En cuanto al espacio de almacenamiento, para el UN7310 es de 2084 megas y para el UP7750 de 2086 megas. En ambos casos me parece que este espacio es más que suficiente para casi cualquier persona. Los dos televisores soportan esta función conocida como Screen Mirroring o compartir pantalla, ya sea con dispositivos Android o también con dispositivos Apple, ya que los dos soportan la función de AirPlay. Estos serían sus navegadores de internet. El diseño es prácticamente el mismo. Los dos cuentan con esta función que es una especie de mini picture in picture, en donde pueden visualizar algo conectado a alguna entrada, lo pueden volver así chiquitico y colocarlo a voluntad en cualquier posición, o colocarlo así a media pantalla, y puede ser muy útil, por ejemplo, a la hora de jugar algún videojuego por medio de alguna consola y al mismo tiempo leer algún tutorial. Los dos por supuesto también soportan búsqueda por medio de comandos de voz y es muy precisa la gran mayoría del tiempo, tanto en inglés como en español, y supondría que también en otros idiomas, dependiendo de cada país o región. Cada vez que uno le da un comando arroja 3 resultados y uno escoge el más similar a lo que uno acaba de decir. Luego le dan a ingresar, esperan a que carguen las páginas. El tiempo de carga o de apertura de las páginas web en ambos televisores es muy bueno, pero también depende por supuesto de la velocidad de descarga que tengan en sus hogares. La navegación, como ya muchos saben, es muy fácil gracias a sus controles Magic, los cuales al apuntar a sus pantallas aparece esta flechita o cursor y también pueden hacer scroll. Los dos por supuesto también permiten reproducir contenido multimedia a través de páginas de anime, películas para adultos, películas normales, entre otras. Simplemente tengan en cuenta que algunas quizá no les permitan reproducir el contenido y en esos casos deberán buscar una página web alternativa. Si bien ambos cuentan con bloqueador de anuncios, la mayoría del tiempo es muy efectivo, pero en algunas páginas no funciona. Van a aparecer anuncios pop-ups, pero pueden ser muy fáciles de cerrar. Tengan en cuenta que al utilizar esta función de Picture in Picture en el navegador, reproduciendo algún video no se puede, el video se pausa, solamente es para reproducir algún contenido a través de alguna entrada y leer algo de alguna página web. Ya en cuanto a calidad gráfica, empezando por la uniformidad de los colores grises, en los dos me parece que es muy buena, teniendo en cuenta que se trata de televisores de gama de entrada. Es muy buena en comparación a televisores de otras marcas. El efecto de pantalla sucia sí está, pero es muy poco perceptible o muy poco molesto aún con este fondo gris. Y será el efecto de pantalla sucia prácticamente imperceptible ya cuando en pantalla o en escena aparece ese tipo de contenido con más colores vívidos o colores normales, por así decirlo. Así que no se preocupen por eso, no van a notar manchas ni otra molestia por el estilo.
En cuanto a cantidad de brillo en SDR o rango dinámico estándar, el UN7310 arroja 249 nits y el UP 292 nits. Ya en HDR, el UN7310 de la izquierda 310 nits y el UP 7750 de la derecha 307 nits. Y en cuanto a relaciones de contraste, el UN tiene una de 1053:1 y el UP de 1282:1. Deben tener en cuenta que la tecnología de retroiluminación de ambos es con LED convencionales de forma directa. Ninguno soporta ni Full Array ni tampoco Local Dimming o atenuación local. Y en cuanto a tecnologías de HDR o alto rango dinámico, los dos soportan lo mismo, HDR10 e Hybrid Log Gamma, y algo que LG llama HDR10 Pro, que no es HDR10 Plus, para que lo tengan en cuenta. Y ninguno soporta Dolby Vision. Aquí pueden notar mejor la diferencia en cuanto a colores con cada uno de sus modos de imagen. Así, colocándolo lado a lado, pareciera que el UN de la izquierda mostrara colores leve, pero muy levemente, digamos que un poquito más acentuados o un poquito más fuertes, pero la diferencia entre ambos es muy poco perceptible. Y el UP de la derecha muestra un poquito más de claridad, pero la diferencia tampoco es que sea muy grande entre ambos. En este apartado me parece que los dos realizan un trabajo muy similar. Antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal, que también adquieran una membresía y que activen la campanita de notificaciones, y que si este video les llega a gustar, le den clic al botón de me gusta. Quiero agradecer además a los dueños del almacén Importaciones Cristiano Mateo, ubicado en el Centro Comercial San Andresito Viejo, aquí en la ciudad de Cali. A quienes estén interesados, en la descripción del video podrán encontrar información de contacto adicional. Ellos cuentan con la opción de crédito inmediato solamente con la cédula, lo cual es genial para que puedan adquirir de forma fácil y rápida un buen televisor 4K a muy buenos precios de marcas como LG, Samsung, Caley, entre otras. Retomando esta comparativa, debo decirles que en cuanto a colores, los televisores que tengan paneles ADS o IPS, como es el caso de estos dos, realizan un muy buen trabajo. De hecho, si los comparan en las tiendas, un IPS o ADS al lado de un televisor que tenga panel VA, los IPS o ADS van a mostrar colores un poquito más vívidos, quizá con un poco más de volumen. Por ende, en las tiendas las personas suelen preferir este tipo de televisores y es genial. La verdad es que van a encontrar muy buenos resultados en cualquier tipo de contenido que puedan ver, excepto cuando visualicen este tipo de contenido con muchas escenas oscuras o partes negras, y cuando las luces de la habitación están totalmente apagadas o el cuarto es casi totalmente oscuro. Como muchos ya saben, la uniformidad de los colores negros en los paneles ADS e IPS no es buena. También los efectos de clouding y de backlight bleeding o resplandores o sangrados de luz en los bordes o esquinas son mucho más notorios en este tipo de televisores con este tipo de paneles en comparación a aquellos que tengan paneles VA. Entonces miren, el anterior fue prácticamente el único punto débil o negativo de los televisores con paneles ADS o IPS, como es el caso de estos dos. Porque uno de los muchos puntos positivos de este tipo de televisores con estos paneles son sus ángulos de visión, son muy buenos, son muchísimo mejores en comparación a televisores con paneles VA. Cuando sus pantallas se ven desde un ángulo muy amplio, los colores no lucen tan blanquecinos, o sea, pierden muy poco de calidad en comparación a cuando a un televisor con panel VA se le ve su pantalla desde un ángulo de visión muy pronunciado. El manejo de los reflejos es otro punto positivo de este tipo de televisores con paneles ADS o IPS, aunque actualmente hay muchos televisores con paneles VA que muestran resultados muy parecidos. Sea como sea, este tipo de televisores con paneles ADS o IPS, digamos que son los más recomendados, ya sean de gama baja, media o alta, para disfrutar en habitaciones que reciban mucha iluminación artificial, porque van a contrarrestar mejor el reflejo de los focos de luz. El manejo del movimiento es muy bueno en ambos televisores, también lo es en sus versiones con paneles VA.
La verdad es que LG en este apartado hace muy buen trabajo. Cada uno de los dos televisores en cada uno de sus modos de imagen tiene el parámetro conocido como TrueMotion. En el caso del UN7310 se encuentra en las opciones de imagen y bajan hasta donde dice TrueMotion. En el caso del UP7750 en las opciones de claridad, y el parámetro también se llama TrueMotion. En algunos modos de imagen como el Filmmaker o el modo cine a veces vienen apagado, o también se puede colocar o pueden intentar acá en usuario o selección de usuario y mover este parámetro de Jutter cuando de pronto noten mucha vibración, o también intentar con alguno de estos modos predeterminados, natural, movimiento cinemático, entre otros, hasta que noten mejorías o hasta que noten decrecimiento en los problemas que puedan notar de tartamudeo o vibración dependiendo de cada contenido que vayan a ver. En cuanto al escalado de imagen, los dos televisores se desempeñan muy bien. Con contenido en 720p o HD se alcanzan a notar unas partes levemente pixeladas, pero son muy tolerables. Pero si el contenido tiene menor resolución, sí que se van a notar más y puede ser molesto para algunas personas. Deben tener en cuenta que ya con contenido en 1080p o Full HD las partes pixeladas no se van a notar o son casi imperceptibles. El contenido de hecho pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero no se va a mostrar en 4K. Ya si el contenido tiene 1440p de resolución, sí los resultados se asemejan mucho a un 4K nativo en ambos televisores, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, HBO Max, Disney Plus, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario las aplicaciones reducirán de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Es además importante mencionar que los dos televisores reconocen redes Wi-Fi de 5 GHz. Hablando de este apartado gaming, la principal mejoría que recibió este UP7750 de este año en comparación al UN7310 del año pasado 2020 es que cuenta con este parámetro conocido como optimizador de juego. Cuenta con ecualizador de negros para poder mejorar un poco la uniformidad de los colores negros, también ecualizador de blancos para mejorar el rendimiento en cuartos que tengan mucha iluminación, y aquí en general del juego pueden escoger de acuerdo a cada tipo de videojuego o al género del videojuego qué opción se acomoda mejor a sus gustos. En cuanto a los tiempos de input lag, aquí sí hay que decir que en el UN7310 en teoría son un poquito mejores. En 4K 60 Hz tanto en SDR como en HDR es de 9,7 milisegundos, mientras que en el UP7750 pueden llegar hasta 10,3 milisegundos y en HDR 10,9 milisegundos. Pero en la práctica la verdad es que las diferencias son prácticamente imperceptibles. Pueden ser muy buenos tiempos de input lag aún para algunos gamers exigentes, teniendo en cuenta que se trata de pantallas relativamente grandes. Los tiempos de respuesta aquí en el UP7750 de este año, el tiempo de respuesta es un poquito mejor, de 15,6 milisegundos, mientras que en el UN7310 de 17,4 milisegundos. Este es el videojuego Destiny 2, que tiene una resolución de 4K y también función de HDR o alto rango dinámico. Voy a mostrarles cómo se ven los efectos de clouding y de backlight bleeding o resplandores o sangrados de luz en bordes y esquinas en ambos televisores. En los dos se va a notar. Aquí debo decir que la cámara exagera en algunas partes un poco estos efectos, pero en la vida real sí son muy notorios. Sí debo decir que a veces son un poquito más notorios en el UP7750 de la derecha, pero recuerden que el optimizador del modo juego tiene ecualizador de negros que mejora muchísimo este aspecto. Luego subiré un video mostrando una configuración recomendada para ese televisor en donde se va a notar una muy buena mejoría en los colores negros y de crecimiento en el problema de clouding y de resplandores de luz. En cuanto a tecnologías gaming, deben tener en cuenta que ninguno de esos televisores soporta tasas de refresco variables, ni FreeSync, ni tampoco G-Sync. Tampoco soportan puertos HDMI 2.1. Su tasa de refresco máxima en 4K es de hasta 60 Hz. Y recuerden que sus tecnologías de retroiluminación son con LED convencionales, es directa, ninguno soporta ni Full Array ni tampoco Local Dimming o atenuación local.
Los rangos de temperatura o el calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar también con videojuegos en ambos televisores es normal, de entre 34 y 36 grados Celsius. La verdad es que no se va a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas, lo cual es genial. Ya en cuanto a los sistemas de sonido, bueno, al final van a poder escuchar y ver el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. La potencia de los dos es de 20 watts. La principal diferencia es que el UN del año pasado solamente tiene canal de retorno de audio, mientras que el UP de este año también tiene canal de retorno de audio mejorado, además del canal de retorno de audio habitual. Los dos soportan Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente conectando algún dispositivo compatible con esas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio, o en el caso del UP, canal de retorno de audio mejorado. Y los dos soportan la tecnología Ultra Surround, pero ninguno soporta las tecnologías DTS. Ya entonces, para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios, con cuál se quedarían. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se suscriban a mi canal, que adquieran una membresía para disfrutar de algunos beneficios, que compartan este video en redes sociales, que activen la campanita de notificaciones. Con todo esto me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, les invito entonces para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores y nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. Swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred